Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. En esta videoconferencia vamos a dialogar de las quemaduras, definidas por la Organización Mundial de la Salud como lesiones de la piel u otros tejidos orgánicos causadas principalmente por calor, radiación, radioactividad, electricidad, fricción o contacto con productos químicos. Claramente, las quemaduras son un problema de salud pública que se asocian a elevados costos y a alta morbimortalidad. Morbimortalidad que a su vez depende del grado de afectación sistémica y el tipo de tratamiento que se instaure durante el curso de la quemadura. La mayoría de las quemaduras son prevenibles. Y eso es un aspecto que nosotros debemos tener en cuenta. Porque lamentablemente estos eventos tienen una mayor mortalidad y morbilidad en los pacientes pediátricos. De hecho, citando una afirmación de Maya publicada en Precop, más del 80% de las lesiones térmicas que ocurren en los niños son de carácter prevenible, por lo cual no es difícil que nos imaginemos la magnitud de este problema en nuestro medio. Un medio en el cual los menores juegan con pólvora, sobre todo en las festividades. Un medio en el cual en muchas ocasiones los menores deambulan por zonas donde no deberían estar, que pueden ser riesgosas. Por ejemplo, las cocinas, los talleres, entre otros. Sin embargo, cuando hablamos de quemaduras, no hablamos solamente de aspectos negativos. Por fortuna, la mortalidad y la morbilidad asociada a estos eventos traumáticos ha disminuido significativamente. Y esto es posible gracias a un mejor conocimiento de la fisiopatología de las quemaduras y a la instauración de tratamientos multidisciplinarios. Según la bibliografía, en torno a 1940, el 50% de los niños que sufrían quemaduras que afectaran el 50% del área de superficie corporal iban a fallecer irremediablemente. En la actualidad esto ha cambiado, tanto que se reportan casos de niños que tienen hasta quemaduras del 90% del área de superficie corporal y sobreviven. De hecho, según el documento citado, este tipo de población tiene una probabilidad de supervivencia de hasta el 50% en la actualidad, gracias a múltiples variables: una adecuada terapia hídrica, una adecuada atención, una adecuada terapia nutricional, un manejo multidisciplinar, entre otras. Y es que cuando hablamos del manejo de las quemaduras, este ha evolucionado mucho. De hecho, en la actualidad existen múltiples fórmulas para abordar el paciente quemado, que van desde la fórmula de Evans hasta la fórmula de Brook o del Hospital de Parkland. En cuanto a la historia de las lesiones térmicas o de las quemaduras, esta se ha desarrollado a la par de la humanidad, incluso antes del descubrimiento del fuego. Ya en tiempos precristianos existían algunos consensos sobre el manejo de las lesiones, y algunos de estos conceptos arcaicos incluso se mantienen en nuestros días. Hipócrates de Cox, que es considerado como el padre de la medicina, recomendaba 4 puntos. Estamos hablando de aproximadamente el 430 a.C. para el manejo de las quemaduras. Y cito: primero, lavar las heridas para mantenerlas limpias, utilizando agua hervida o vino. En la actualidad, continúa siendo una premisa lavar y limpiar las heridas ocasionadas por quemaduras. Sin embargo, esto se hace con soluciones estériles, como solución salina al 0.9%.
A nadie se le ocurriría lavar en estos momentos una quemadura con agua hervida o con vino. Segundo, evitar la presencia de pus. O, en nuestro momento, evitar la infección de las heridas. Esto lo hacemos, por ejemplo, mediante la aplicación de apósitos. Tercero, mantener la herida siempre seca. Y cuarto, aplicar apósitos de grasa. Ya incluso desde tiempos precristianos existe documentación sobre el manejo de las quemaduras. Sin embargo, esto durante muchos siglos fue muy primitivo, pero todo cambió en una fecha, el 27 de noviembre de 1921. Una fecha muy especial porque ocurre un incendio que deja 4 muertos y al menos 80 heridos. Un incendio que ocurre en el Teatro Rialto de New Haven poco antes de exhibir la película de Shake. Antes de la función, para generar una ambientación adecuada, ponen un incienso cerca de unas cortinas y esto desencadena fuego. Fuego que se extiende por toda la sala, llenando todo de humo y traduciendo en 4 muertos y 80 heridos. Durante esta fecha, el doctor Frank Underhill aprovecha la situación para estudiar a las víctimas del incidente trágico, descubriendo varios puntos fundamentales que aún se aplican en nuestros días. Primero, Underhill descubre que el líquido que rellenaba las ampollas y que se generaba como respuesta a la lesión térmica tenía una composición similar a la del plasma. Y segundo, la gravedad del paciente iba a depender de la cantidad de líquido perdido a través de las quemaduras, explicando de esta forma en parte el shock que se generaba ante los accidentes térmicos. Los conocimientos descritos por el doctor Underhill se aplican nuevamente en 2 eventos históricos importantes. El incendio del Rip Night Club, localizado en Mississippi, en torno al año 1940, y el incendio del Coconut Grove Night Club, ocurrido en 1942. Eventos que dejaron centenares de fallecidos, personas calcinadas y múltiples heridos. Todos estos eventos generan una premisa muy importante, premisa que se aplica incluso aún. Cuando se abordan los pacientes quemados, deben suministrársele líquidos, grandes cantidades de líquidos, para la reanimación. Estos conceptos posteriormente se van puliendo, se van perfeccionando, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y de esta forma todo esto traduce en la aparición de fórmulas y protocolos para el manejo del paciente quemado. En 1952 se publica o surge la primera fórmula de reanimación hídrica para estos pacientes, la fórmula de Evans, la cual posteriormente es modificada por el Brooke Army Medical Center y aparece la fórmula de Brooke. Más adelante, en torno a los 60, aparece la fórmula del Hospital de Parkland, Dallas, que actualmente se conoce como fórmula de Parkland y es una de las más utilizadas. El Hospital de Parkland es uno de los sitios más famosos y es uno de los centros médicos más famosos en cuanto al manejo de los pacientes quemados en Estados Unidos. En cuanto a una curiosidad, esta fórmula fue escrita por el profesor Charles Baxter, quien falleció en el año 2005. Existen varias diferencias entre el paciente pediátrico y el paciente adulto que nos explican las variaciones en la morbimortalidad. Primero, la vía aérea del niño es más vulnerable. Los menores tienen un mayor riesgo de intoxicación
por monóxido de carbono. A su vez, tienen una mayor proporción de infecciones y, al tener estos una piel más delgada, la misma exposición térmica sufrida por un adulto puede causar una lesión más profunda en el paciente pediátrico. Por otro lado, también existen variaciones en cuanto al área de superficie corporal, dependiendo de la edad. En los menores de un año, la cabeza representa el 18% del área de superficie corporal, luego de un año el 17%, para los 5 años representa el 15%, para los 10 años el 11% y para los 15 años el 9%. En cuanto al tórax, el abdomen y la región dorsal, en menores de un año representa el 32%, valor que va a mantener estático hasta los 10 años, donde va a representar el 34%, y para los 15 años va a representar el 36%. Las extremidades superiores tienen el mismo valor durante toda la escala cronológica de la persona, 9% para cada extremidad superior. Sin embargo, esto varía en las extremidades inferiores. En el menor de un año, cada extremidad inferior representa 15%, luego del año 16%, a los 5 años 17% y luego de los 10 años 18%. Todo esto traduce en algo muy importante, y es que dado el tamaño del menor y dado la distribución de las áreas de superficie corporal, el menor puede sufrir quemaduras más graves y también tiene mayor riesgo de deshidratación, por lo cual tiene mayor riesgo de shock, mayor riesgo de muerte y mayores secuelas. Recordemos que la piel es una estructura que se conforma por 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Es una estructura que tiene múltiples funciones. Por ejemplo, al ser una barrera, protege al cuerpo de las infecciones. También regula el balance hidroelectrolítico y mantiene la temperatura corporal. Por eso, cuando la piel se quema, aumentan las pérdidas de líquidos. De ahí las premisas que habíamos comentado cuando hablábamos de anécdotas históricas. Los pacientes quemados requieren grandes volúmenes de líquidos porque tienen grandes pérdidas, debido a que se pierde la capacidad de la piel para regular el balance hidroelectrolítico. Adicionalmente, un punto de buena práctica clínica que debemos tener en cuenta para los pacientes quemados es evitar la hipotermia, ya que el paciente quemado pierde más calor al ambiente. La piel también es un órgano sensitivo, sobre todo las capas más superficiales, de ahí que las quemaduras de primer grado o segundo grado sean mucho más dolorosas que las de tercer grado o cuarto grado. Entre menor sea el grado, mayor es el dolor. Entre mayor sea la profundidad, menor es el dolor. ¿Por qué? Porque los componentes sensitivos de la piel se encuentran a mayor profundidad. Adicionalmente, la piel determina la apariencia física y también determina la identidad de la persona, por lo cual su afectación puede tener un efecto muy negativo para su salud mental. Las quemaduras pueden tener múltiples etiologías. Entre ellas nos encontramos las quemaduras térmicas, las cuales pueden ser secundarias a calor. Por ejemplo, tocar una plancha, tocar una estufa, entre otras. Pueden ser secundarias a la exposición a fuego directo, quemándose con un fósforo o quemándose con pólvora. Pueden ser secundarias a escaldaduras, y cuando hablamos de quemaduras térmicas de tipo escaldadura, viene a la mente el ejemplo prototípico de el menor que, deambulando por la cocina, le cae una olla de aceite caliente o de agua hirviendo y esta se empieza a distribuir por toda su piel, dejando una especie de camino por donde va pasando el líquido. Esto es lo que se conoce como escaldadura y se evidencia en el examen físico.
Y también tenemos las lesiones térmicas por frío. Otra lesión muy importante es la de las quemaduras eléctricas, porque las quemaduras eléctricas generan en ocasiones compromiso interno más no externo. Entonces estos pacientes pueden verse aparentemente bien en cuanto a su configuración externa, pero pueden tener graves quemaduras en la parte interna, en sus órganos. Son quemaduras muy delicadas y son quemaduras que requieren vigilancia, una vigilancia muy estricta. Otro tipo de etiología para las quemaduras son las quemaduras químicas, las cuales son generadas por agentes cáusticos que pueden ser ácidos o pueden ser álcalis. No podemos ignorar otro tipo de quemaduras como las quemaduras radiantes ocasionadas por sol, por radium, por rayos X o por energía atómica, o en menor proporción las quemaduras por agentes biológicos, quemaduras por seres vivos como insectos, medusas, peces eléctricos y batracios. Cuando un paciente sufre una quemadura, ocurre una respuesta local a la lesión térmica y dependiendo su extensión puede haber una respuesta sistémica. Cuando hablamos de la respuesta local hacemos referencia a tres áreas: el área de coagulación, la zona de estasis y la zona externa, también conocida como zona de hiperemia. Acá las podemos ver esquematizadas. El área de coagulación es la zona roja, es la zona donde hay un mayor contacto térmico. Es una zona irrecuperable debido a que allí hay coagulación de proteínas. Posteriormente tenemos una zona que es la zona de estasis. La zona de estasis es la gris en esta imagen. Es la zona que rodea la zona de coagulación y esta se genera gracias a una disminución de la perfusión. Hay un aspecto muy importante con la zona de estasis. El adecuado manejo de la quemadura y una adecuada terapia hídrica revierten la zona de estasis y la zona de estasis es recuperable. Y finalmente tenemos una zona que representa un intento de curación por parte del organismo o por parte de la piel, que es la zona de hiperemia o la zona externa, que la podemos ver donde tengo el cursor. Claramente, el paciente quemado también desarrolla una respuesta sistémica. Las respuestas sistémicas ocurren en las quemaduras mayores al 15% del área de superficie corporal. Resulta que en el sitio donde ocurre la quemadura se producen y se liberan varios mediadores químicos. Cuando hablamos de mediadores químicos hacemos referencia a citoquinas, quininas, histamina, tromboxano A2 y radicales libres. Estos van a ocasionar un aumento de la permeabilidad capilar a nivel local y también a distancia en el caso de las quemaduras que son muy extensas. Y durante los primeros 5 días, luego de que ocurre la lesión térmica, en el organismo van a empezar a aumentar los niveles séricos de interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral alfa. Las quemaduras, cuando generan una respuesta sistémica, ocasionan una respuesta hipermetabólica. Una respuesta que ante la lesión térmica es enorme y generalmente excede las alteraciones metabólicas que podríamos ver en otros tipos de trauma, por ejemplo los golpes, por ejemplo las fracturas. Y esta respuesta hipermetabólica va a estar relacionada con la extensión de la quemadura. Va a ser directamente proporcional. Entre mayor sea la extensión, mayor va a ser la respuesta hipermetabólica. De esta forma, la tasa metabólica en los pacientes quemados puede aumentarse hasta 3 o 2 veces. Y esto se debe básicamente a la pérdida de líquidos, la pérdida de calor por la quemadura, también la liberación de cortisol, catecolaminas y glucagón, que generan un aumento en la proteólisis,
la lipólisis y la gluconeogénesis. Y todos estos cambios van a generar una disminución de la masa muscular, pueden ocasionar hígado graso, hepatomegalia y alteraciones funcionales en muchos sistemas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las catecolaminas? Las catecolaminas generan un estado hiperdinámico y este estado hiperdinámico en el paciente quemado se va a manifestar con taquicardia, aumento del gasto cardíaco y aumento en el consumo miocárdico de oxígeno. Por eso es que el manejo del paciente quemado es un manejo que es multidisciplinar, no es solamente con líquidos, también se tiene que tratar esa respuesta hipermetabólica. Y una de las formas en las cuales se trata esa respuesta hipermetabólica es la terapia o el tratamiento nutricional. Usualmente las dietas de estos pacientes son dietas que tienen que focalizarse a suministrar lo que se está perdiendo gracias a esta respuesta. También estos pacientes requieren un manejo farmacológico. Todo esto se hace en un esfuerzo para lograr balancear el organismo, para poder evitar la infiltración grasa del hígado, para poder mejorar la actividad cardíaca. Por ello, si se revisa la literatura, existen algunos autores que, mucho ojo con esto, el nivel de evidencia de tales conclusiones es muy bajo, pero en algún momento se ha comentado cuando se habla del paciente quemado, proponen en algunos casos específicos la utilización de beta bloqueadores no selectivos para poder disminuir el trabajo cardíaco y de esta forma compensar un poco la respuesta hiperdinámica. Otros autores también han propuesto la utilización de hormona de crecimiento como agente anabólico, debido a que esta mejora la síntesis proteica muscular y también acelera el proceso de cicatrización. Sin embargo, son pautas de manejo que tienen muy poco nivel de evidencia y eventualmente se han comentado dentro de la literatura científica, pero no hacen parte del manejo integral. También se ha demostrado que el paciente quemado sufre una disminución de los linfocitos y también una alteración en la actividad de los macrófagos y de los neutrófilos, así como también una disminución en los niveles de opsoninas, inmunoglobulinas y factores de quimiotaxis. Y esto es un problema porque eso traduce en una mayor probabilidad de infecciones bacterianas o un efecto inmunosupresor como respuesta a la lesión. Aquí podemos apreciar un esquema que resume lo que hemos mencionado. La lesión térmica genera una descarga simpática, aumenta los radicales libres de oxígeno, genera ácido araquidónico, activa la cascada del complemento, causa de esta forma trombosis microvascular que lleva a necrosis de las áreas afectadas, causa también vasodilatación y aumento de la permeabilidad, también por el compromiso a nivel de la integridad microvascular. Esto lleva a edema intracelular e intersticial. Adicionalmente, el paciente quemado también tiene una alteración a nivel de la relación de la presión hidrostática y la presión oncótica o coloidosmótica, lo cual va a exacerbar aún más el edema. Esto lleva a una disminución del volumen plasmático, lo cual causa hipovolemia, hipoxia, acidosis metabólica y disminución del flujo tisular, que también traduce en isquemia. También ocurre una alteración de las membranas celulares, la hipoxia lleva a una disminución del ATP y todo esto va a llevar a alteraciones hidroelectrolíticas como hiponatremia o alteraciones a nivel del potasio. En los pacientes quemados, por lo que comentamos a nivel de la actividad de los linfocitos, los macrófagos y los neutrófilos, se generan bloqueos a nivel de las respuestas inmunes que aumentan el riesgo de sepsis. Y la sepsis, al ser un estado de shock distributivo asociado en este contexto con el shock secundario a la quemadura y a la hipovolemia, es el espacio perfecto para que fallezca un paciente. Entonces llegamos al siguiente tema y es el choque térmico. Los cambios circulatorios que ocurren inmediatamente después de una lesión térmica se denominan como choque por quemadura.
Como hemos descrito, luego de la quemadura hay un aumento de la permeabilidad por los trastornos a nivel de la integridad microvascular. Además, ocurre un discreto aumento de la presión hidrostática. Esto permite que se escape agua, electrolitos y también moléculas de peso de hasta 350.000 Dalton del espacio vascular hacia el intersticio, y todo esto lleva a que ocurra edema. Acá podemos apreciar el edema característico de los pacientes quemados. Entonces, las quemaduras tienen efectos prácticamente a nivel de todos los sistemas. A nivel dermatológico, generan evaporación y pérdida de calor con una tendencia hacia la hipotermia. A nivel neurológico, causan letargia, delirio, pueden causar convulsiones y coma. A nivel cardiovascular, puede desencadenar fenómenos tempranos y fenómenos tardíos. Tempranos como la disminución del gasto cardíaco, el aumento de las resistencias sistémicas y pulmonares, la depresión miocárdica, el aumento de la permeabilidad capilar y posteriormente, tardíamente, aumento del gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular periférica. A nivel pulmonar, estridor, edema de la vía aérea, disminución de la compliance, aumento del espacio muerto fisiológico, atelectasias, hipoxemia, edema intersticial, alteraciones del BQ o de la ventilación perfusión, síndrome respiratorio. A nivel renal, tempranamente puede causar oliguria, necrosis tubular aguda, cuando la reanimación no es adecuada. Tardíamente puede llevar a disfunción renal proximal tubular, glucosuria y proteinuria. A nivel hepático, genera infiltración grasa, disfunción hepática, aumento de la gluconeogénesis y disminución de la albúmina. Cuando disminuye la albúmina es cuando empieza a generarse la alteración en la presión oncótica. A nivel gastrointestinal puede generar gastritis erosiva, úlceras de estrés, ilio adinámico. A nivel endocrinológico y metabólico causa un aumento del consumo de oxígeno, genera gluconeogénesis, genera alteraciones en la producción de dióxido de carbono, de catecolaminas, genera lipólisis, hiperglicemia, catabolismo proteico, hiponatremia, hipofosfatemia, hipocalcemia. A nivel hematológico causa cambios tempranos como aumento de la viscosidad de la sangre, disminución de la vida media de los eritrocitos, trombocitopenia, aumento de los productos de degradación de fibrinógeno, disminución de los factores 5 y 8, tardíamente causa anemia y coagulopatía, y a nivel inmunológico genera una disminución de la inmunidad con mayor riesgo a las infecciones. Entonces el tratamiento del paciente quemado debe ser integral. Y cuando llega un paciente quemado, tenemos que priorizar, tenemos que movilizar recursos, tenemos que aplicar habilidades técnicas y habilidades no técnicas. En el primer momento y en el abordaje inicial se tiene que aplicar todo el protocolo de atención básica. Se debe priorizar la circulación, la vía aérea del paciente y la respiración. Recuerden que según Walsh, una de las indicaciones absolutas dentro de las 3 indicaciones para intubación orotraqueal es prevenir que perdamos la vía aérea. De esta forma la podemos asegurar a través de la intubación orotraqueal, que se recomienda en los pacientes quemados, cuando las quemaduras son graves y extensas. Simultáneamente, además de la evaluación primaria, se tiene que evaluar el tiempo, el tipo, la extensión, la profundidad de las quemaduras y las lesiones asociadas. Y debemos tener mucho cuidado con las quemaduras que ocurren en los ambientes cerrados. ¿Por qué? Porque existe un mayor riesgo de intoxicación por monóxido de carbono y también existe un mayor riesgo de quemaduras de la vía aérea. Y claramente esto requiere de un manejo a través de la intubación. Se tiene que mantener entonces la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación. Y esto es algo que va a ser prioritario durante la evaluación inicial del paciente quemado. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado, el paciente quemado puede hacer un edema masivo de la vía aérea y esto puede generar una obstrucción y puede llevar a la muerte. Se recomienda que inicialmente se administre oxígeno
en alto porcentaje, con una FIO2 alto, y todo niño que tenga cualquier cuadro clínico que nos haga sospechar una obstrucción de la vía aérea o una afectación marcada del estado de conciencia, tiene que ser intubado. Soy muy enfático en esto porque en muchas ocasiones se retrasa la intubación por temor. Si el niño empieza a tener estridores, si el niño empieza a tener signos o manifestaciones de que está haciendo una obstrucción, no se debe dar chance a ver qué va a pasar, sino que se tiene que intubar, se tiene que evitar que se pierda la vía aérea. En cuanto a la circulación en las quemaduras grandes, una de las prioridades elementales va a ser iniciar la reanimación con líquidos tan pronto como sea posible. Idealmente, según la literatura, cuando se aplican las fórmulas, por ejemplo la fórmula de Pargland, recuerden, eso lo vamos a ver más adelante, se calculan unos líquidos para 24 horas, de los cuales la mitad debería pasarse en 8 horas y la otra mitad debería pasarse en 16 horas. Esa primera mitad debería ser administrada en las primeras 2 horas debido a que se asocia con una mayor sobrevida y con una disminución en la mortalidad. Todos estos pacientes tienen que tener 2 accesos venosos periféricos y, de no ser posible, se tiene que buscar otro tipo de vía alterna, por ejemplo central. Idealmente los accesos deberían ir en sitios que no estén quemados. Se recomienda como sitio de elección inicial para el contexto de urgencias vías periféricas no quemadas. Si no es posible, se debe hacer una vía central en territorio que no esté quemado. Si esto no es posible, a nivel periférico en el área que esté quemada, y como último plan, un central a nivel del área que esté quemada. El central va a ser sobre todo útil en la unidad de cuidados intensivos. Como bien mencionamos, todos estos pacientes se tienen que evaluar y se tienen que clasificar. Existen muchos métodos para evaluar y clasificar la gravedad de la quemadura. Vamos a hablar de un método que es el método de Wallace, ¿sí? Este estima la gravedad de una quemadura dependiendo de su profundidad y su extensión. Entonces, para ello, la literatura plantea una ecuación, y es la ecuación del grado de destrucción tisular. El grado de destrucción tisular es igual al agente agresor más la temperatura más la duración de la exposición. El grado de destrucción tisular de cierta forma se puede estimar mediante la aplicación de la regla de los 9 o el método de Wallace. Acá lo podemos ver en una tabla, pero es mucho más práctico verlo en esta imagen. Esto va a variar dependiendo nuevamente de la edad del paciente. Esta regla lo que hace es que coge todas las partes del cuerpo y las divide en un porcentaje total, en múltiplos del 9. Otro método muy útil para el abordaje inicial es el método de Palmer. El método de Palmer es el método que es menos confiable, pero puede servir para momentos donde se requiera estimar la extensión de la quemadura rápidamente. Y lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos que mirar la mano del paciente, sea un adulto o sea un niño, cuando tenga el puño cerrado. Y el tamaño del puño del paciente va a representar el 1% del área de superficie corporal. Existe otra tabla, que es la tabla de Lund y Brauder, la cual es mucho más específica, mucho más compleja y mucho más dispendiosa, que nos habla de un estimado total, dependiendo pues del área que esté comprometida y de la edad del paciente. En cuanto a la clasificación, existen varias formas de clasificarla y muchos tipos de discrepancias en cuanto a cuál debería ser la correcta. La mayoría de los clínicos estamos familiarizados con la clasificación de quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado, para indicar la gravedad y la profundidad de la lesión de la quemadura. Esto es lo que se nos ha enseñado en la mayoría de las facultades de medicina. Sin embargo, lo que mencionan algunos autores, este extracto que está citado acá es del documento de Maya publicado en Precop, afirma que la manera ideal de evaluar la profundidad de la quemadura es con los términos superficial, intermedia, parcial, intermedia, profunda
y profunda, debido a que estos describen mucho mejor la lesión. Sin embargo, en términos de practicidad, podríamos decir que son sinónimos. También hay otro tipo de clasificación que habla de quemaduras grado A, B, que también se podrían equiparar a las quemaduras de primero, segundo, tercer grado. Existe una quemadura de cuarto grado que llega incluso a comprometer los huesos. Según lo que nos recomienda Maya, la quemadura superficial es aquella que afecta la epidermis y que no se extiende hasta la dermis. Estos pacientes presentan descamación, prurito y suelen curarse espontáneamente sin secuelas en 3 a 7 días. Las quemaduras intermedias abarcan toda la epidermis y gran parte del corio. En estos, la piel se vuelve rosada, edematizada y la característica principal es la formación de ampollas. Suelen curar espontáneamente en 10 a 21 días. También podemos encontrar la intermedia superficial, que tiene un exudado abundante, y la profunda, que afecta capas profundas de la dermis y el líquido es escaso. Estas dos últimas podrían estar relacionadas con las quemaduras grado 2A y 2B. Las grado 2A serían las intermedias superficiales, donde el exudado es abundante, y las grado 2B son aquellas donde el exudado no es abundante, y tenemos que tener mucho cuidado porque las grado 2B son mucho más delicadas que las 2A, a pesar de que visualmente no se vean tan escandalosas como lo es la 2A, donde el paciente tiene un exudado que es abundante y está lleno de flictenas o de ampollas. Adicionalmente, en las 2B encontramos algo que nos debe alarmar, y es que la quemadura tiene una base que es pálida, a diferencia de las 2A o las intermedias superficiales, donde la base de la quemadura es roja, lo que nos indica que hay una buena irrigación. En la 2B es pálida, y es pálida ¿por qué? Porque la irrigación no es adecuada. Eso se puede recuperar con una adecuada reanimación hídrica. Acá podemos apreciar algunas quemaduras. La figura 4 representa a un paciente con una quemadura intermedia profunda, y la figura 5 a un paciente con una quemadura profunda. Acá podemos apreciar otras quemaduras profundas, una quemadura 4, grado 4, según la clasificación que habíamos mencionado en un inicio. Esta quemadura es la que compromete toda la dermis hasta la capa gruesa de la grasa subcutánea, y todas estas zonas se destruyen por necrosis de coagulación. En estos individuos la piel es seca, es una piel que es acartonada, tiene una coloración café o una coloración de aspecto carbonizada por las partículas que quedan a nivel de la dermis destruida. Son quemaduras que claramente requieren manejo especializado por cirugía plástica para la utilización de injertos. Acá podemos apreciar una tabla que nos esquematiza los signos y los síntomas en los pacientes con quemaduras, dependiendo si son superficiales, intermedias y profundas. Como dijimos, las quemaduras más superficiales son más dolorosas. ¿Por qué? Son más dolorosas porque el componente sensitivo es profundo cuando hablamos de las capas de la piel. Esta es la otra clasificación que habíamos mencionado, que nos divide las quemaduras en tipo A, que sería grado 1, tipo AB, que sería la grado 2, y tipo B, que sería la quemadura grado 3. Posteriormente, se tiene que clasificar la quemadura dependiendo de la gravedad, y para ello la literatura otorga algunos puntos. Las quemaduras son leves cuando son quemaduras intermedias que afectan menos del 5% de extensión, o quemaduras profundas que afecten menos del 2% de extensión, o quemaduras que no afecten sitios especiales. Los sitios especiales como la cara, los genitales. Se habla de quemaduras moderadas cuando hay quemaduras intermedias de 5 a 10% de extensión, o quemaduras profundas de 2 a 5% de extensión que no afecten alguna de las áreas denominadas como especiales: cara, ojos, pabellón auricular, cuello, manos, pies, periné, genitales. Y se habla de quemaduras graves cuando nos encontramos a quemaduras intermedias de más del 10% de extensión,
A. Quemaduras profundas de más del 5% de extensión, o todas las quemaduras que afecten cara, ojos, pabellones auriculares, manos, pies y periné, o todas las quemaduras eléctricas y todas las quemaduras complicadas con lesiones por inhalación o que estén asociadas a trauma. También existen criterios de remisión que fueron avalados por la American Bar Association ya desde el año 1994. Es así que si uno de estos pacientes es remitido por cumplir cualquiera de estos criterios, la literatura avala y justifica que lo tienen que recibir. Cuando tenga quemaduras intermedias de más del 10% del área de superficie corporal, cuando tenga quemaduras profundas de más del 5% del área de superficie corporal, cuando tenga quemaduras que afecten áreas especiales, cuando tenga quemaduras eléctricas, cuando tenga quemaduras químicas con grave riesgo de alteración funcional o cosmética, cuando tenga lesiones por inhalación o sospecha, o cuando tenga quemaduras circulares de extremidades y tórax. En cuanto a los criterios de hospitalización, se deben realizar las siguientes preguntas. Se tiene que mirar la extensión de la quemadura, si es superficial de más del 10% o si es profunda de más del 5%. Se tiene que mirar también la edad del paciente, el tiempo de evolución y la condición social. La condición social también es importante. Sobre todo cuando se sospecha maltrato, esos pacientes deben ser hospitalizados. Además que por definición, según la literatura, los menores de edad, los pacientes pediátricos, cuando sufren quemaduras, requieren valoración por trabajo social y se debe sospechar siempre negligencia o violencia. En caso de que el paciente cumpla alguno de estos criterios, tiene que ser hospitalizado. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene compromiso en algún área especial? Sí, se hospitaliza. Si no, se tiene que evaluar el tipo de quemadura. ¿Es eléctrica o química? Sin importar su extensión o lo que vemos en el examen físico externo. Si la respuesta es sí, se hospitaliza. En caso de que no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hay lesiones asociadas? En caso de que las tenga, se hospitaliza, y si no, se hace la siguiente pregunta. ¿Hay alguna enfermedad asociada? Por ejemplo, diabetes, cardiopatía, neumopatía o enfermedad acidopéptica. Si la respuesta es sí, se debe hospitalizar. Y finalmente, se evalúa los problemas asociados. En caso de que encontremos algún criterio positivo, debe ser hospitalizado, y si no, el paciente puede ser candidato para tratamiento ambulatorio. En los pacientes quemados, dependiendo de la gravedad de las quemaduras y dependiendo de las condiciones asociadas, se tienen que solicitar varios exámenes de laboratorio y gabinete, como cuadro hemático, examen general de orina, urea, creatinina, proteínas, electrolitos séricos, gasometría arterial, cultivo de biopsias de las lesiones, radiografía de tórax, sobre todo cuando se sospechen lesiones por inhalación, electrocardiograma, electroencefalograma en algunas quemaduras eléctricas y graves, y en caso de que el paciente sea menor de 2 años, la literatura también recomienda que se soliciten glucometrías. Claramente esto no se le solicita a todos los pacientes, depende del caso, depende de la situación y se debe individualizar. Algunos aspectos sobre el tratamiento, luego de que se solicitan los paraclínicos. Se tiene que efectuar aseo de las quemaduras con solución fisiológica o con agua estéril. Antes, la literatura recomendaba que se utilizara isodine. Sin embargo, esto en este momento se encuentra descartado debido a que es una práctica que no está fundamentada en una evidencia sólida. Algunos autores también recomiendan que se actualice la inmunidad antitetánica. En cuanto a la curación local, luego del aseo se pueden utilizar las siguientes alternativas, pero acá pongo un paréntesis. Esto lo vamos a discutir más adelante según una revisión sistemática de la literatura que fue publicada por Cochrane. La literatura hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, y aún se realiza en las instituciones, recomendaba la utilización de sulfadiazina de plata, de nitrato de plata al 0.5%, de vaselina y óxido de zinc, o la aplicación de apósitos biológicos, hidrocoloides o fitoestimulín, que estos últimos, los apósitos biológicos, los hidrocoloides, el fitoestimulín, han demostrado
efectos positivos en cuanto al manejo, en cuanto al desarrollo de las complicaciones y en cuanto a la estancia hospitalaria. El fitoestimulín sobre todo para la repetilización cuando no hay lesiones infectadas. Sin embargo, la literatura ha encontrado que la utilización de sulfadiazina de plata se asocia con aumento de las complicaciones que varía desde el 8% al 90%. Esto ya lo discutiremos. Entonces, como les comentaba, se realizó una revisión de Cochrane. Esta revisión que hizo Cochrane incluyó 36 estudios clínicos aleatorizados con una totalidad de 2.117 pacientes. De estos estudios, 26, o sea el 72%, evaluaron antibióticos tópicos, 7 evaluaron antibióticos sistémicos, 4 administraron el antibiótico en el periodo perioperatorio y 3 en el ingreso al hospital o durante el tratamiento estándar. 2 estudios evaluaron la profilaxis con antibióticos no absorbibles y 1 evaluó los antibióticos locales administrados por vías respiratorias. De estos 11 ensayos con 645 participantes que se encargaron de evaluar la profilaxis tópica con sulfadiazina de plata, se agruparon en un metaanálisis. Y este metaanálisis encontró que hubo un aumento estadísticamente significativo de la infección de las heridas por quemaduras cuando se utilizaba sulfadiazina de plata, en comparación con los apósitos, como habíamos mencionado previamente. Estos ensayos presentaron un riesgo de sesgo elevado o poco claro, sin embargo, la evidencia continúa allí. La sulfadiazina también se asoció con una duración significativamente más prolongada de estancia hospitalaria en comparación con los apósitos. En cuanto a la profilaxis con antibióticos sistémicos, se evaluaron 3 ensayos en pacientes no quirúrgicos y se encontró que no hubo ninguna prueba de un efecto en las tasas de infección de las heridas por quemaduras. Se realizaron también estudios con antibióticos sistémicos, como por ejemplo trimetoprim sulfametoxazol, y se encontró que si bien se asociaba con una reducción significativa de neumonía, esto solamente en un ensayo con 40 participantes, no generaba una disminución estadísticamente significativa en cuanto al riesgo de septicemia. Esto último se extrae de 2 ensayos que tuvieron 59 participantes. En cuanto a la profilaxis perioperatoria con antibióticos sistémicos, no se encontró ningún efecto en los resultados en la revisión que se hizo por Cochrane. En cuanto a la descontaminación selectiva del tubo digestivo con antibióticos no absorbibles, tampoco se encontró un efecto significativo en cuanto a las tasas de todos los tipos de infección, esto según 2 ensayos con 140 participantes. Adicionalmente, se encontró y se describió un aumento estadísticamente significativo de las tasas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, y esto estaba asociado con el uso de antibióticos no absorbibles. En conclusión, se encontró que la utilización de antibióticos no generaba una diferencia importante en cuanto a la mortalidad, las tasas de septicemia o las complicaciones en relación a su no uso. Y en cuanto a la utilización de antibióticos profilácticos de uso local, por ejemplo, la utilización de sulfadiazina de plata, esta se asociaba con un aumento en las complicaciones que van desde el 8% hasta el 90%. Todo esto lo podemos resumir en lo siguiente. No se deben utilizar antibióticos en los pacientes quemados a menos que estos tengan infecciones. La sulfadiazina de plata no es una buena opción. Si bien estos autores, esta revisión es del año 2013, son enfáticos en mencionar que aún la evidencia es limitada,
Lo que se encontró en esta revisión con 2.117 pacientes no parece ser favorable para la utilización de antibióticos, sino todo lo contrario. Encontraron una asociación con el aumento de Staphylococcus aureus metilino resistente, encontraron un aumento de las complicaciones locales cuando se utilizaba sulfadiazina de plata, encontraron que no había ningún efecto en cuanto al riesgo de septicemia, si bien sí se podía asociar con una disminución cuando se utilizaba trimethoprim sulfametoxazol del riesgo de neumonía. Continuando con la terapia hídrica, vamos a hablar primero del paciente pediátrico, ya posteriormente vamos a hablar de los pacientes en general. Entonces, este documento que hemos citado en la parte inferior, estos documentos recomiendan que las quemaduras mayores al 15% del área de superficie corporal requieren terapia hídrica. En teoría, esta terapia con líquidos debe ser suficiente para compensar las pérdidas hídricas, suplir los déficits de sodio, restaurar el volumen circulante efectivo, proveer una buena perfusión, por ende, recuperar la zona de estasis y también ayudar a la zona de hiperemia, que es ese intento de curación. También, en teoría, la terapia hídrica debe corregir la acidosis y debe mejorar la función renal. En cuanto al abordaje del paciente pediátrico, Maya recomienda la siguiente actuación. En las primeras 24 horas, 5.000 mililitros por área de superficie corporal quemada, que van a ser los líquidos de sustitución, más 2.000 mililitros por área de superficie corporal. Pero área de superficie corporal en general, no área de superficie corporal quemada. Estos van a ser los líquidos de mantenimiento. Ni el primer día ni el segundo día se administra potasio. Para el segundo día ya no van a ser 5.000 mililitros, sino que van a ser 4.000 mililitros por área de superficie corporal quemada. Para los líquidos de sustitución, más 2.000 mililitros por área de superficie corporal total, que van a ser los líquidos de mantenimiento, sin administrar potasio. Para el tercer día van a ser 3.000 mililitros por área de superficie corporal quemada para los líquidos de sustitución, más 2.000 mililitros por área de superficie corporal, que van a ser los líquidos de mantenimiento. Y en el tercer día ya se recomienda empezar con la administración de potasio, a razón de 30 miliequivalentes por área de superficie corporal por día. En cuanto a la terapia hídrica, debemos tener en cuenta que el valor que nosotros encontremos por este método se tiene que distribuir de la siguiente manera. En las primeras 8 horas se va a administrar la mitad del volumen y el resto tiene que administrarse en las siguientes 16 horas. Claramente todos los pacientes quemados, cuando se les va a realizar terapia hídrica, deben ser sondeados con el objetivo de evaluar el gasto urinario. Se recomienda que el gasto urinario se evalúe a las 4 horas, idealmente en el paciente pediátrico debe estar por encima de 1. Existen algunas indicaciones en la literatura que recomiendan que cuando esté por debajo de ese valor se puede contemplar el uso de coloides. Ahora ya vamos a empezar a hablar de la reanimación o el manejo de los líquidos en la población general, sobre todo en los pacientes adultos. Recuerden que la reanimación idealmente se debe realizar antes de las 2 horas desde la ocurrencia de la quemadura. Esto con el objetivo de evitar el aumento del riesgo de morbilidad y mortalidad. También tiene que recordarse que además del volumen de líquidos que nosotros encontremos a través de la fórmula que estemos utilizando, por ejemplo la fórmula de Parkland, que es de las más usadas, también tiene que administrarse los líquidos basales, para lo cual es útil la utilización de la fórmula de Holliday-Ziegler. La fórmula de Parkland nos dice lo siguiente: para evaluar la cantidad de líquido que tenemos que dar al paciente quemado, tenemos que multiplicar 4 mililitros por kilogramo por superficie de área corporal quemada en los adultos, y en el caso de los pacientes pediátricos 3 mililitros kilogramo por superficie de área corporal quemada en los niños. La fórmula de Parkland es una de las fórmulas más utilizadas.
¿Cómo se saca la superficie corporal? Bueno, en los pacientes menores de 10 kilogramos se recomienda sacar la superficie corporal a través de la fórmula peso por 4 más 9 dividido 100. En los mayores de 10 kilogramos se puede extraer a partir de multiplicar el peso por 4, sumarle 7 y dividirlo sobre el peso más 90. Existen muchas más fórmulas además de la fórmula de Parland, como bien mencionamos, como por ejemplo la fórmula de Parland modificada, que la podemos apreciar aquí, la fórmula de Bruch, que también la podemos apreciar. La fórmula de Bruch utiliza lactato de Ringer a 1.5 mililitros por kilo por área de superficie corporal quemada, más coloides a 0.5 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, más 2000 mililitros de glucosa al 5% en agua. Recomienda que se administre la mitad en las primeras 8 horas luego de la quemadura y de ahí en adelante que se administre la otra mitad. En las siguientes 24 horas recomienda que se administre lactato de Ringer a razón de 0.5 mililitros kilogramo por superficie corporal quemada, más coloides a 0.25 mililitros kilogramo por superficie corporal quemada, más 2000 mililitros de glucosa al 5% en agua. Existen otras fórmulas como la fórmula de Bruch modificada, que recomienda que en las primeras 24 horas se administre lactato de Ringer a 2 mililitros kilogramo por superficie corporal quemada, la primera mitad en las primeras 8 horas de la quemadura y la otra mitad en el resto de las horas, o sea en 16 horas. Y en el siguiente día recomienda que se administren coloides a razón de 0.3 a 0.5 mililitros kilogramo por superficie corporal quemada. Recomiendan que para poder mantener un gasto urinario adecuado se agregue glucosa al 5% en las cantidades requeridas. Está la fórmula de Monafo, que recomienda que en las primeras 24 horas se utilice una solución que contenga 250 miliequivalentes de sodio, 150 miliequivalentes de lactato, 100 miliequivalentes de cloro, y la cantidad se va a ajustar en base al gasto urinario. Y en las siguientes 24 horas se va a utilizar solución tratada con 1/3 de solución salina normal y se va a ir ajustando según el gasto urinario. Está la fórmula salina hipertónica modificada, que recomienda utilizar lactato de Ringer más 50 miliequivalentes de bicarbonato de sodio para poder mantener un volumen urinario mayor a 30 mililitros hora. Otra fórmula es la fórmula de AIFA, que recomienda que en las primeras 24 horas se utilice plasma a 1.5 mililitros kilogramo por superficie de área corporal quemada, más lactato de Ringer a razón de 1 mililitro kilogramo por superficie de área corporal quemada. Nuevamente se administra la primera mitad en las primeras 8 horas luego de la quemadura y en las otras 16 se administra la otra mitad. Pero ojo, en las quemaduras mayores al 50% de la superficie corporal total se calcula como máximo el 50% de la superficie corporal quemada. Al siguiente día recomienda que se administre la mitad de la cantidad que se calculó el primer día, y para que nosotros podamos obtener un gasto urinario mayor a 0.5 mililitros kilogramo hora, recomiendan que se agregue lactato de Ringer. Recuerden nuevamente cómo es el cálculo de los líquidos basales según el método de Holiday-Seeger. Para los primeros 10 kilos se multiplican 100 mililitros por kilo día. Para los siguientes 10 kilos, o sea, de 10 kilos a 20 kilos, se multiplica 50 mililitros kilogramo por día. Y para los kilos que estén por encima de 20, se utilizan 20 mililitros kilogramo día. Por ejemplo, un paciente que pesa 10 kilos, ¿cuántos líquidos se le van a dar? Serían 1000 mililitros kilo día. ¿Por qué? 10 por 100. Si el paciente pesa 20 kilos, ¿cuánto se le va a dar? Entonces, serían 1500 mililitros día. ¿Por qué? Porque para los primeros 10 kilos se suministraron líquidos a una razón de 100 mililitros kilo día. Para los otros 10 kilos, o sea, de 10 a 20 kilogramos, se suministró líquidos a razón de 50 mililitros kilogramo día, lo cual da 500. Y si el paciente pesa más de 20 kilos, se va a agregar 20 mililitros kilogramo día por cada kilo que se encuentre por encima de 20 kilogramos.
Por ejemplo, un paciente pesa 22 kilos, se le van a suministrar 1540 mililitros diarios de lactato de Ringer. Otro tema importante y polémico es la utilización de coloides. En Cochrane se realizó una revisión de la evidencia hasta febrero del 2018. Se evaluaron en total 69 estudios con un total de pacientes que se encontraban en estado crítico y que estaban sometidos a reemplazo de líquidos con cristaloides versus coloides. ¿Qué encontró la revisión de Cochrane? Ellos encontraron una evidencia moderada de que la administración de coloides, o sea, almidones, dextranos, plasma fresco congelado o albúmina, en comparación con los cristaloides, cuando se realizaba el reemplazo de líquidos, generaba poco o ningún efecto en el número de pacientes en estado crítico que morían a los 30 o 90 días. También encontraron una evidencia de baja certeza de que la administración de gelatinas o cristaloides podía lograr poco o ningún cambio en cuanto a la evolución de los pacientes, si se comparaba una con la otra. Encontraron una evidencia moderada de que la administración de almidones producía un aumento leve de la necesidad de transfusión sanguínea y generaba un leve aumento de la necesidad de terapia de reemplazo renal. Encontraron también poca o ninguna diferencia entre la utilización de almidones o cristaloides en cuanto a la cantidad de reacciones alérgicas que se documentaban. Sin embargo, a pesar de que no es estadísticamente significativo, los pacientes que recibieron cristaloides informaron menos reacciones alérgicas. En esta revisión también se encontró poca o ninguna diferencia en cuanto a las reacciones alérgicas en los pacientes a los cuales se les suministraron dextranos, gelatinas, albúmina o plasma fresco congelado. Esta revisión de Cochrane del año 2018 es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque da un panorama nuevo en comparación a un análisis que ellos habían publicado en 1998 que había demostrado que los coloides en los pacientes críticamente enfermos, sobre todo en el grupo de quemados, aumentaban la mortalidad. Otros estudios de coloides importantes. El estudio BICEP, un estudio del 2008, demostró que cuando se utilizaban los GES aumentaba la mortalidad asociada a falla renal y coagulopatía. En el año 2001, Wilks y sus colaboradores mostraron que los coloides no aumentaban ni disminuían mortalidad. Otros autores importantes a mencionar fueron Vincent y Dubois, que demostraron que en los pacientes con hipoalbuminemia, la albúmina al 20% parecía ser beneficiosa para el soporte, pero no para la reanimación. Y el estudio SAFE, publicado en el año 2007, mostró que estadísticamente tanto la albúmina al 4% como la solución salina eran iguales para la reanimación. En cuanto a lo que recomienda la literatura, porque aún hay documentos formales con esto, ¿cómo se utilizan los coloides? Esto depende de la fórmula o el método que hayamos utilizado para calcular la terapia hídrica. Por ejemplo, en el caso de los adultos, si se utilizó la fórmula de Brook, si se utilizó la fórmula de Parkland, como habíamos descrito previamente, si se utilizó alguna de sus modificaciones. Y en el caso de los pacientes pediátricos,
En el caso de que el área de superficie corporal sea del 0 al 30%, no se utiliza albúmina. En el caso de que sea de 30 a 50%, se puede dar a 0.3 mililitros kilogramo multiplicado por el área de superficie corporal quemada en 24 horas. Si la quemadura es de 50 a 70, 0.4 mililitros kilogramo por área de superficie corporal quemada en las primeras 24 horas. Si es del 70 al 100, 0.5 mililitros kilogramo por área de superficie corporal en las primeras 24 horas. En esos casos se podría utilizar albúmina al 5%. Sin embargo, esto hay que tomarlo con mucho cuidado por las cosas que hemos estado enunciando, por lo que se han encontrado en las revisiones sistemáticas de la literatura. Además que la utilización de coloides como tal no tiene una indicación sólida a favor, sino que algunos autores lo han recomendado cuando el gasto urinario es bajo, por ejemplo en los pacientes pediátricos, o cuando existe un estado refractario al manejo solo con los cristaloides. También se han recomendado la utilización de soluciones hipertónicas. Esto se ha propuesto debido a que teóricamente ayudan a mejorar la función miocárdica y teóricamente también disminuían el riesgo de edema en los pacientes. Para ello, Cochrane hizo una revisión de la literatura. ¿Por qué soluciones hipertónicas? Debido a que teóricamente las complicaciones secundarias a la utilización de volúmenes grandes de cristaloides isotónicos se podían evitar administrando solución salina hipertónica, o sea, solución salina al 7.5%. El argumento de su utilización básicamente era que permitía con menor volumen restablecer la presión arterial, restablecer el gasto cardíaco, restablecer la perfusión cerebral. Es por esto que por más de 30 años se evaluó el uso de soluciones salinas hipertónicas en el contexto de la reanimación de los pacientes quemados. Sin embargo, en cuanto a los estudios, los datos clínicos sobre su efectividad para prevenir el daño orgánico son poco concluyentes y en ocasiones son contradictorios. En efecto, existen algunos estudios en los que se encuentran algunos beneficios, pero la mayoría de la literatura concluye que no hay beneficios, pero sí hay un aumento en cuanto a la incidencia de falla renal o en cuanto a la mortalidad. Básicamente, la revisión de Cochrane, esta revisión es del año 2004, concluye afirmando que faltan estudios para poder demostrar realmente los beneficios de las soluciones hipertónicas en los pacientes quemados y estandarizar el volumen y el tiempo durante el cual debe ser utilizada. Es por esta razón que la solución salina hipertónica no se utiliza en la actualidad de forma rutinaria para la reanimación de pacientes quemados. La evidencia es muy mala y es muy poco concluyente para recomendarla. Y la poca evidencia que hay parece afirmar que no tiene utilidad estadísticamente significativa, pero que sí puede aumentar los riesgos. En cuanto a la analgesia y la protección gástrica, esto no se puede olvidar. Recuerden que los pacientes quemados están en un estado hipermetabólico, están en un estado de estrés, pueden hacer muchas úlceras gástricas, por lo cual la literatura ha planteado la utilización de sucralfato, hidróxido de aluminio e incluso inhibidores de la bomba de protones para evitarlo. En cuanto a la analgesia, se recomienda que todos los pacientes quemados reciban como analgésicos medicamentos que no sean AINES, sino que sean opioides o que sean agentes disociativos o que sean paraminofenoles, como el acetaminofén. La dosis en el paciente pediátrico del acetaminofén es de 10 a 15 miligramos kilo día. Otros fármacos que se pueden utilizar son, por ejemplo, el fentanilo a razón de 1 o 2 microgramos kilogramo intermitentemente cada hora o cada 2 horas, o una infusión continua de 1 a 5 microgramos kilogramo hora. Se puede utilizar también sulfato de morfina a razón de 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo endovenosos dosis cada 4 a 6 horas, o en algunos casos ketamina, que la ketamina como tal puede generar una anestesia disociativa de hasta por 10 minutos. La nutrición es otro componente fundamental, por eso siempre el paciente quemado debe ser interconsultado con un experto en nutrición. Según la literatura, la fórmula que se adapta mejor
a los pacientes con una quemadura de más del 30% del área de superficie corporal menores de 12 años es la fórmula revisada de Galveston, y para los mayores de 12 años la ecuación de Harris-Benedict. Otros aspectos a tener en cuenta son los cuidados de la herida, intentar que la herida esté húmeda, limpia, esté protegida para el trauma adicional. Se pueden dar antihistamínicos con el objetivo de que disminuya el prurito. A la semana también se puede empezar a utilizar vitamina C para la cicatrización. Se tiene que prevenir la infección, esto a través de la remoción del tejido necrótico y la curación de la herida. En algunos casos se puede realizar una escarotomía extensa y temprana para las quemaduras profundas, y en caso de que sea posible, esta debería hacerse en las 24 a 48 horas posteriores a la lesión térmica. Para finalizar, recuerden este mensaje: el manejo de las quemaduras es integral. El manejo de las quemaduras no es solo de una especialidad, es del médico general, del pediatra, del urgenciólogo, del intensivista, del cirujano plástico, del laboratorio, de psicología, de psiquiatría, de nutrición, claramente, de medicina física y de rehabilitación, de trabajo social y, sobre todo, de familiares y maestros, sobre todo a través de la prevención. Muchas gracias por haber asistido a esta videoconferencia, espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.